Y me acompaña aquí en el estudio, me da mucho gusto, Ernesto Weisman, director de Tandem Soluciones en cuanto a temas de riesgo y recompensas. Y hace poco estuviste en un foro muy importante dando una conferencia justamente hablando de la toma de decisiones, del riesgo, etcétera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es, gracias, un gusto estar aquí nuevamente contigo. Pues cuéntame un poco, me contabas antes de entrar al aire, diste unos puntos muy específicos, ¿no? Sí, efectivamente estuve la semana pasada en el WOBI on Leadership, que creo yo es el evento más importante en términos de liderazgo que hay aquí en México, presentando en el DF, y un poco hablando sobre el nuevo líder, que es un líder decisor, ¿no? A diferencia del líder de tiempo atrás, donde uno tomaba todas las decisiones y el resto solo las ejecutaba, y digamos era un líder heroico que se quedaba muchas horas trabajando y todo recaía sobre sus espaldas. El líder de hoy, en empresas complejas, dinámicas, con unas matrices súper cruzadas, es un líder que tiene que permitir que los demás decidan, que tiene que clarificar los roles. Es un líder que cambió, es un líder decisor, y sobre eso estuve hablando, efectivamente dando algunos consejos o compartiendo algunos de los aprendizajes que desde la consultora tenemos en los últimos 10 años. Por supuesto. ¿Y cuáles son estos elementos que tiene este nuevo liderazgo que se va definiendo hoy en las empresas? Como te decía, creo que el nuevo líder es el líder que permite que otros decidan, que impulsa coraje, es un líder que hace que los demás se animen. Y para esto hay, digamos, algunas cuestiones que es importante tener en cuenta, tanto a nivel, vamos a decir, organizacional, como a nivel grupal, como a nivel individual, porque cada vez hay más reuniones, cada vez la gente se queja más de estar todo el día reunido y que se decide menos. El primero de los desafíos o de los aprendizajes que yo compartí tenía que ver con la organización de los roles. Digamos, para evitar el ida y vuelta en las decisiones, la recomendación es clarifique quién hace qué. Y un poco lo que yo recomiendo a las empresas grandes es que, digamos, entiendan bien cuáles son las decisiones que más importan, y sobre eso que pueda entender quiénes participan y de qué manera, entendiendo quién puede recomendar una decisión, quién puede vetar una decisión, quién es el que va a dar input, etcétera. Porque cuando esto no ocurre, cuando esto no se hace, somos demasiados y todos creemos que hacemos lo mismo, y entonces las decisiones se traban porque por ahí hay 5 personas que la pueden frenar o hay 4 que creen tomarla, y entonces termina siendo una puja de egos. Claro, y además también luego he detectado que se busca difuminar la responsabilidad de las decisiones en estructuras demasiado extensas, poco efectivas a la hora de tomar decisiones, sobre todo en un entorno muy dinámico, ¿no? Se generan grandes comités, se consensan decisiones, aunque no sea la más correcta, pero eso les permite a todos estar protegidos en caso de que algo salga mal. Pero al final no es una buena forma de operar como empresa, porque más que el consenso, lo que se busca cada quien pues es tratar de evitar el riesgo, ¿no? Y eso en un ambiente dinámico pues se necesita tomar decisiones mucho más rápidas y quizás más arriesgadas a veces, ¿no? Sí, absolutamente veo que están pasando algunas de las láminas que compartí. El punto anterior, el que pasamos, el 2, ahora está en pantalla el 3, hablaba sobre el riesgo y decía que justamente tenemos que animarnos a reconocer lo que no sabemos para poder entender la incertidumbre, porque en general lo que ocurre en las empresas es que vamos tratando de adivinar lo que va a pasar en lugar de querer comprender lo que puede pasar, y entonces ahí es donde vamos perdidos, porque esta adivinanza no funciona, digamos. La clave es el poder reconocer la incertidumbre, evitar esos pronósticos de único punto de los que alguna vez hemos hablado aquí. Sí, de hecho mencionas algo muy relevante que también lo hemos platicado en varias ocasiones, pero es tener muy claro qué es lo que sí sabemos, qué es lo que no sabemos, y qué es lo que no sabemos, que eso ya se ubica en un territorio todavía un poco más externo, pero eso a veces parecería que es muy obvio, y no necesariamente vemos que en las organizaciones se tiene esa claridad y se toman decisiones sobre lo que no se tienen elementos para decidir, ¿no? Sí. Es un aspecto importante. Sí, efectivamente, creo que cualquier manager, digamos, que tome decisiones complejas tiene que considerar esto que tú estás diciendo, ¿no? Es entender bien qué conoce y qué no, y sobre donde, digamos, aquellas variables que no conoce, que son inciertas, y todas las decisiones complejas tienen, poder animarse a hacer un ejercicio para comprenderlas en lugar de tratar de adivinarlas. Claro. ¿El punto 3 cuál sería? El punto 3, y está haciendo un poquito rápido aquí los slides, es el de las decisiones grupales, y un poco esto que decías, en lugar de usar el consenso, usar el acuerdo y poder diseñar sistemas de reuniones que funcionen para generar acuerdos de verdad. Digamos, en lugar de tener demasiadas reuniones, poder pensarlas como sistema y diseñarlas para que funcionen,
generar, por otro lado, mecanismos de acuerdo y no de consenso, es decir, que existan herramientas y métodos que permitan decidir, pero no necesariamente consensuar. El consenso es un enemigo de la velocidad, y entonces generar o intentar que todos sintamos lo mismo, de ahí viene la raíz de la palabra, es muy difícil. Lo que sí se puede buscar es que uno tenga un acuerdo, es decir, que ponga el corazón en lo que busca. El tercero de los puntos respecto a las reuniones es generar conversaciones honestas, es decir, una vez que uno tenga un sistema diseñado, métodos para tomar estas decisiones, lo único que falta es poder hablar con la verdad. Cuando uno esconde el conflicto, no genera riqueza, ¿no? Por supuesto que las decisiones requieren de conflicto, requieren de puntos de vista diferentes, de miradas bien distintas entre las áreas, y ahí es donde hay valor. Peter Drucker decía, si no hay verdadero conflicto en la reunión, mejor no tomar ninguna decisión. Claro. Si estamos todos de acuerdo en la reunión, mejor no tomar ninguna decisión. Por supuesto. Y así es como funciona. ¿Cuál sería otro de los elementos que tienes identificados? El cuarto de los elementos tiene que ver con el uso de la inteligencia, de la razón o de la intuición. Y un poco el planteo es, utilice la intuición, pero solo cuando corresponda. Es decir, no pensemos que todas las decisiones se van a basar en experiencia, en estómago, en este hunch que un ejecutivo tiene, porque eso solo va a ocurrir y va a ser útil en algunas decisiones, en aquellas decisiones más rutinarias, en aquellas decisiones más estructuradas, para las cuales además tenemos un montón de experiencia. Si uno no tiene la experiencia, de hecho la intuición es experiencia acumulada, no las puede tomar. Y así todo, hay una propensión muy alta al error con la intuición. Entonces es importante que un segundo sistema de pensamiento, y yo estuve hablando de esto la semana pasada, controle a la intuición, que es este hunch que nos viene de adentro, ¿no? Si no, tenemos mucha probabilidad de cometer errores. ¿Y cuál sería otro elemento? Porque este me parece relevante en términos de algo que mencionaba el presidente Obama. Decía, las decisiones fáciles ya se tomaron, que eso tendría que ser otra de las características del nuevo liderazgo. Es decir, si uno tiene bien diseñado cómo se toman las decisiones, uno no va a tomar decisiones superficiales, como un líder, digamos, alto en la organización. Y las decisiones fáciles tendrían que tomarse abajo, justamente para que el tiempo del CEO se dedique y se centre en las decisiones que realmente requieren de una complejidad, de una visión estratégica, etcétera, todo este asunto, ¿no? Absolutamente. Creo que la clave está en este punto que estás diciendo, asegurarse que cada quien tome las decisiones que le corresponden. Esto es, que Obama o el CEO de la organización tome las decisiones más estratégicas y que un escalón abajo se tomen las que siguen, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto no solo hace falta clarificar los roles, como decíamos, sino también dar método, enseñar a que la gente puede decidir y animar a los ejecutivos a que impulsen decisores, no espectadores, no alguien que mira desde afuera y se queja de lo que ocurre, sino que se compromete, se mete adentro del partido y se transforma en un decisor que de verdad asume esos riesgos. Pues en esto estaremos hablando de este y otros temas de liderazgo que me parece muy relevante, vinculado a la toma de decisiones, porque hoy, como dices, el liderazgo está cambiando, lo que requieren las organizaciones son cosas muy distintas. Muchas gracias. No, un placer. Le agradezco mucho que me haya acompañado.